no, es que nos quieren meter el etanol y nos va a arruinar los vehículos, y es una de las cosas que uno a diario escucha en la calle. Sin embargo, este cambio se viene hablando desde hace más de 30 años. Esto, una política pública excelente de desarrollo sostenible y que además genera ventajas en mejorar el aire y la salud de los guatemaltecos. Y que además lo utilizan en el resto de América, ¿verdad? Pero ¿por qué tiene que ser obligatorio? Que yo como consumidor final no puedo escoger qué echarle a la gasolina, qué le echan a la gasolina. Y entonces realmente respondo yo, pero actualmente nosotros no tenemos derecho a elegir qué aditivos le ingresan a nuestra gasolina. Nosotros como consumidor final no tenemos que hacer nada. Es falso si le dice que tiene que hacer alguna cambio en su motor o preocuparse porque le va a hacer algo el etanol a su carro. ¿Por qué? Primero porque el 90% sigue siendo gasolina, solo el 10% es etanol. Hola amigos de Diana Alonso Podcast, bienvenidos a un episodio más de esta serie de información, de contenido responsable. Por eso es que nosotros decidimos traer estos temas a la mesa para que junto a la familia se pueda discernir estos temas de importancia, de coyuntura nacional y también internacional. Hay que prepararnos porque se dice que el año 2026 para Guatemala viene un poco turbulento de varios cambios, pero también cambios positivos que necesitan ser proyectados con mucha información. ¿Has escuchado sobre la obligatoriedad que entrará a partir del 1 de enero del año 2026, en donde dice que se tiene que dar una mezcla al menos de 10% de etanol con carburantes, con gasolina? Bueno, justamente de esto vamos a hablar con un abordaje técnico y responsable. Desde ya, les agradezco a todo el equipo de producción de Estudio Avance por darnos todo este soporte técnico y por supuesto también te digo a ti, déjanos ya tus comentarios y empieza a compartir este contenido. Para abordar este tema tenemos a Ivanova Ancheta, representante. Ella es directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Alcohol de Guatemala. Ivanova, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te sientes de estar por acá? Un poco relajada al final de cuentas, porque es importante traer este tema a las plataformas digitales con un tema de suma importancia. Bienvenida. Gracias, Diana. Muchas gracias por este espacio. Me siento pues contenta de estar aquí y tener la oportunidad de informar a mucha gente lo importante, lo positivo y lo bueno que es este tema para nuestro país. Ivanova, para empezar, hay que iniciar con ese contexto, porque ahora dice, no, es que nos quieren meter el etanol y nos va a arruinar los vehículos, y es una de las cosas que uno a diario escucha en la calle. Sin embargo, este cambio se viene hablando desde hace más de 30 años y que ha sido una asignatura pendiente como parte de políticas de país, pero ahora viene con un sí sin retroceso. Es correcto, Diana. La historia del alcohol carburante en nuestro país tiene más de 40 años. Tenemos una ley que data de 1985, que en ese momento fue creada en el momento que la mayoría de los otros países del mundo implementaron esta medida. Actualmente más de 60 países en el mundo ejecutan la mezcla de etanol con gasolina, viendo el etanol como un aditivo, la mayoría de esos países, y hay otros que lo utilizan como un combustible. Por ejemplo, Brasil. En Brasil no hay gasolina sin alcohol, ¿verdad? Es el segundo productor de alcohol del mundo, Brasil, y hay un 27 que está subiendo a 30% de mezcla, es decir, todos usan 30 a 27% de alcohol y el resto de gasolina, y hay la opción de usar un 100% de alcohol o de etanol en el vehículo. Ellos tienen vehículos flex fuel, ¿verdad? Que ya están adaptados, pero aparte para la mezcla que se está pensando hacer aquí en Guatemala no se necesita ningún cambio a los vehículos. Como bien lo decías tú, esto es un mito, es falso. No hay ningún daño ni a las motos, ni a los vehículos, ni a los tuk-tuks, ni a ningún tipo de motor que pueda ocasionar una mezcla de L10, y eso podemos irlo viendo despacio con evidencia, con estudios científicos. Claro, es precisamente todo ese abordaje técnico el objetivo de este episodio, pero tú mencionabas, se utiliza tal tipo de vehículos, pero para la adición del 10% que está requiriendo Guatemala no necesita ningún cambio, y ese ha sido uno de los principales mitos que ha rodeado todo este tema, todo este miedo, porque sabemos que en Guatemala no la mayoría tiene un vehículo, digámoslo así, último modelo,
sino que de varios años atrás, que pone en riesgo y dice, no, es que mi vehículo, como ya es muy viejito, no le va a funcionar esta mezcla. Eso es falso, es uno de los principales mitos. Es correcto, es completamente falso. La población de Guatemala puede estar completamente tranquila por varias razones y vamos a ir abordando cada una de esas razones y los sustentos que existen. Primero, vamos a decir que Guatemala tiene una historia larga con este tema y existen 2 planes pilotos. Eso quiere decir, los planes pilotos tenían por objeto verificar si la mezcla, diferentes tipos de mezcla de etanol con gasolina provocaban algún daño en los motores y que también, digamos, qué reducción en la contaminación o en los gases de efecto invernadero tenía este uso. Y en efecto, Guatemala tiene 2 planes pilotos. Uno que se realizó en el 2015, fue realizado, convocado por el Ministerio de Energía y Minas, con colaboración de varios entes internacionales. Fue financiado por el BID y en este plan piloto se evidenció por medio de estudios específicos que hizo la Universidad del Valle de Guatemala con, digamos, inspecciones regulares en los vehículos y también en los porcentajes de mezcla que utilizaban los vehículos, qué resultados teníamos en esos meses que se llevaron a cabo. Esos estudios están publicados en la página web del Ministerio de Energía y Minas y en varias otras páginas web como de la Universidad del Valle de Guatemala. Y está documentado que no ocasionó ninguna corrosión, no se alteraron los motores de ningún punto de vista y de hecho generó una mejor ejecución en el motor. Varios periodistas utilizaron la mezcla, también utilizaron carros de, en ese momento, instituciones públicas. La Municipalidad de Guatemala participó con motos, con carros y también de data antigua, es decir, 1984, por ejemplo, 1979, todo eso está documentado. Eso fue en el 2015. Luego se repitió este ejercicio en el 2020 porque siempre hay reticencia y duda a los cambios, ¿verdad? Y se volvió a repetir y también está publicado en la página web del MEM, ¿verdad? Los resultados con fotos, con evidencias, documentado, con estudios, porque cada semana digamos, revisaban los vehículos, ¿verdad? Y en un mismo lugar, que era en la Universidad del Valle de Guatemala, era donde las personas llegaban a llenar sus tanques y ahí mismo se les hacía la inspección de su vehículo. Claro. Ahora, vamos a empezar a desglosar el tema para ir entendiendo y entrar a profundidad. Etanol y alcohol. Para muchas personas dirá, ¿esto qué es? ¿Es lo mismo? ¿De dónde viene? ¿De dónde sale? ¿Por qué Guatemala tiene al final un pilar importante de apoyo en esta ley? Sí, correcto. Es bien importante entender qué es el etanol o el alcohol, ¿verdad? El etanol es un tipo de alcohol carburante que se produce de almidones, azúcares y celulosa. Es un combustible natural que viene de la naturaleza. Los combustibles que actualmente consumimos los guatemaltecos son combustibles fósiles, no renovables, ¿verdad? Y por supuesto que contaminan mucho más que un combustible, que un biocombustible que proviene de la naturaleza y que además es renovable, ¿verdad? Lo podemos renovar y tiene un ciclo de sostenibilidad que lo vamos a ir viendo poco a poco. Los usos del alcohol en general son muchos y los conocemos todos los guatemaltecos, ¿verdad? Uno son las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos el ron Zacapa, tenemos la quetzalteca, es alcohol guatemalteco, ¿verdad? Claro. También y de buena calidad, de buenísima calidad, de prestigio mundial. Así es, en todos lados donde voy me mencionan al ron Zacapa, ¿verdad? Que realmente es un orgullo que tengamos este tipo de ron tan premiado y tan prestigioso a nivel mundial. Ese es un tipo de alcohol, obviamente es en menores porcentajes, ¿verdad? Cuando lo ingerimos. También existe en la industria farmacéutica, que es el famoso alcohol que vamos a comprar a la farmacia y que lo usamos para varios usos, ¿verdad? Sería farmacéuticos, ¿verdad? También en cosméticos usamos alcohol, ¿verdad? Muchas de las marcas utilizan alcohol y el último uso es como combustible limpio.
como les decía, un biocombustible. ¿Cuál es la diferencia entre estos alcoholes? Es que el alcohol carburante es 99.6% puro. No nos lo podemos tomar. Jamás podemos tomarlo porque moriríamos, ¿verdad? Claro. Y esa pureza permite que cuando se mezcla únicamente con la gasolina, el alcohol se mezcla con la gasolina, no con el diésel, ¿ya? Para el diésel hay otro biocombustible que es el biodiesel, Claro. que tiene otra forma de producción, ¿ya? Entonces el etanol se mezcla con la gasolina y es un excelente combustible alternativo que en muchos de estos países es utilizado como aditivo porque mejora el octanaje de la gasolina y tiene muchísimas cualidades. Fíjese, Diana, tiene muchísimas cualidades. Primero porque es detergente, segundo porque oxigena la gasolina y eso también determina que contamine menos, ¿verdad? El etanol como combustible se utiliza de diferentes formas en el mundo, en diferentes porcentajes de Ahí mezcla. es donde viene a dar la gran diferencia, los porcentajes. Los porcentajes, es correcto. Entonces, por ejemplo, en algunos países empiezan con un 5% de etanol, 95% de gasolina. En otros, un 10% de etanol, 90% de gasolina. Es importante mencionar que es un porcentaje bajo, Claro. ¿verdad? No estamos cambiando completamente el combustible, simplemente es como un aditivo. Los aditivos lo que hacen es mejorar la calidad de la gasolina. Entonces, ¿cuál es una de las cuestiones más positivas de un sustituto, un aditivo natural, biocombustible, a un químico, que es el que utilizamos nosotros? Actualmente Guatemala en su nómina petrolera autoriza el uso del BETEX, que es benceno, tolueno y xileno. Estos son componentes eminentemente químicos que yo les voy a pasar con mucho gusto un estudio que evidencia que estos combustibles o este tipo de aditivo provoca cáncer, provoca inflamación en la laringe. Eso está comprobado por una publicación específica de una revista prestigiosa de Estados Unidos con base en 160 estudios científicos. Entonces, ¿qué queremos para nuestro país, Diana? Un mejor aire, una mejor salud. Por eso es que yo le comentaba al principio que esto es una política pública positiva. Claro. Y que desde todo punto de vista, si lo vemos desde el punto de vista científico y técnico, no tiene todo positivo, muy pocas cosas negativas que desgraciadamente en algunos medios o en algunas redes se mencionan, pero que no son ciertas. Claro. Mencionábamos detrás de cámaras que esto ya es de hace mucho tiempo, hay países que lo tienen implementado. ¿Por qué Guatemala hace 40 años, estamos hablando de 1985? Correcto. ¿Por qué Guatemala decide implementar esto y subirse prácticamente a esta corriente de innovación automotriz? Porque vamos a generalizar esto, porque actualmente más de 60 países tienen ya esto. Es una política pública que va guiada energética al sector energía, transporte, ¿verdad? En Guatemala nosotros ya tenemos muchos años de implementación de la independencia energética en aspectos de energía eléctrica. Claro, renovable. Renovable, ¿verdad? Y que Guatemala tiene una política pública segura, estamos viendo lo de la PEC 5 ahora, y es un plan estratégico de largo plazo, ¿verdad? En este caso, pues Guatemala también tiene este tema de política pública de implementación de los biocombustibles desde hace estos 40 años y que no ha sido posible implementar por los mismos mitos que existen. En todos los países, en los 60 países, siempre ha habido cierta reticencia, ¿verdad? Porque este biocombustible sustituye una parte del combustible fósil y obviamente siempre hay reticencia al cambio. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, que implementó esto desde los años 80 y generó un desarrollo importante en su área rural y desarrollo sin fin de la producción de etanol por virtud del maíz y también otros derivados. Ellos tienen muchos otros subproductos,
¿verdad? Como la miel, como el alimento para animales, etcétera, etcétera. Y también luchan, como nosotros todo el tiempo, a nivel de industria para generarlo, producirlo de la forma más sostenible. Entonces, esta política en Guatemala no ha tenido pues éxito hasta ahora porque ya todo el mundo se montó. Todo el mundo está viendo globalmente a contaminar menos, a tener un aire más limpio, a tener mejor salud. Tenemos que cuidar la casa de todos. Es correcto. Eso es la visión global. O sea, Guatemala no es que está inventando la rueda, ¿verdad? No, esto ya es una visión global y ahí también te contaré por qué Guatemala también es productor, porque desde hace 40 años empezó la producción de alcohol y su alcohol es uno de los mejores alcoholes del mundo porque es muy sostenible. Reduce gran cantidad de gases de efecto invernadero desde que se siembra el cultivo hasta que se consume en el carro. Y por eso actualmente nosotros, los guatemaltecos, nuestra industria exporta el 80% de lo que produce a mercados de los más exigentes como Europa y Estados Unidos en este tipo de alcohol. Ellos quieren mejor salud, ellos quieren el mejor alcohol para que reduzca más los gases de efecto invernadero en su aire. Mencionamos que son alrededor de 60 países que ya tienen implementada esta mezcla, unos más, otros menos. Estados Unidos está dentro de esta lista de países. Es correcto. Lo usa actualmente. Es correcto, y hace muchísimos años. Y le hago a usted la pregunta, amigo, ¿de dónde traemos más vehículos de segunda mano? Porque hay que decirlo, no todos los guatemaltecos tenemos la capacidad de comprar un vehículo 0 kilómetros de agencia. La mayoría, y según data de la SAT, de todo el ingreso de vehículos, la mayoría ingresan de Estados Unidos. Es correcto. Y todos esos vehículos que provienen de Estados Unidos han usado etanol. Estados Unidos tiene más de 20 años de usar etanol, carburante, y el promedio de la mezcla es de un 10%. A nivel federal, ellos tienen un mandato, igual que nosotros, que también eso es otra de las críticas que hemos escuchado en muchos de los foros. Pero ¿por qué tiene que ser obligatorio? ¿Verdad? ¿Por qué tiene que ser un mandato? Porque yo como consumidor final no puedo escoger qué echarle a la gasolina, qué le echan a la gasolina. Y entonces realmente respondo yo, pero actualmente nosotros no tenemos derecho a elegir qué aditivos le ingresan a nuestra gasolina. No elegimos. No sabemos, de hecho, como un ciudadano no podemos conocer qué tiene nuestra gasolina, qué tipo, si tiene benceno, si tiene xileno, si tiene tolueno o qué tipo de aditivos se les ingresa a la gasolina. Y también, por ejemplo, tenemos antecedentes no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, que obligatoriamente decidieron quitar el plomo de la gasolina. Posiblemente tenía un mejor desempeño, pero era dañino para la salud. Entonces, inmediatamente los gobiernos, los estados deciden remover el plomo de la gasolina como una política pública que garantice la salud de los ciudadanos. Esto es una política pública excelente de desarrollo sostenible y que además genera ventajas en mejorar el aire y la salud de los guatemaltecos. Y que además lo utilizan en el resto de América, ¿verdad? Sí, estábamos hablando con Diana antes del podcast que en América somos los únicos países de América que no lo utilizan, son Centroamérica. Y Guatemala es la primera economía, la economía más grande de Centroamérica. Ya estamos listos. Guatemala está lista desde hace muchísimos años porque produce alcohol y porque además de Estados Unidos, que es donde nosotros importamos el 100% de nuestros combustibles fósiles, también pueden importar los importadores de combustible etanol. Esto es un libre mercado, Diana. Aquí no hay privilegios. ¿Qué países de América como tal ya tienen implementada esta mezcla? Entre algunos te puedo mencionar, ¿verdad? Además de Canadá, Estados Unidos, Bolivia, Ecuador, Brasil, ¿verdad? Colombia. Los únicos países de Sudamérica que no tienen la mezcla es Venezuela y Chile. Los demás todos tienen mezcla. ¿Y de Centroamérica? Y de Centroamérica ninguno. Nosotros estamos viendo quién va a ser primero, porque Panamá también va en una ruta muy rápida para la implementación. Costa Rica también
ha anunciado que va a ejecutar la mezcla. De hecho, las autoridades de Costa Rica, el presidente y su ministro de Energía, anunció que este año, en el 2025 a finales, iban a implementar la mezcla. Ahora, ya vimos que definitivamente viene a ser una iniciativa globalizada porque estamos preocupados por el daño que se le ha hecho a nuestro planeta Tierra y por eso es que más países dicen, no, presentamos esta agenda verde donde están haciendo ciertas regulaciones, en fin. Pero esto también va a ser beneficioso para el bolsillo de los guatemaltecos. ¿Podría verse una mejora en cuanto al precio, Ivanova? Podría ser porque si uno estudia en estos 60 países, cuando se implementó la mezcla, ninguno tuvo un alza en el combustible. Eso es un factor. Claro, ya mantener un precio estable, ya eso es un buen correcto. punto. Segundo dato importante económico, si ustedes ven, el etanol es un commodity, se vende en los mercados internacionales tal como también la gasolina, ¿verdad? O cualquier otro aditivo, pero es mucho más barato que un aditivo químico. Eso hace la diferencia. Así que no creo que sea una preocupación fundamentada el tema de que suba el precio. No tiene por qué subir, siempre y cuando no haya, digamos, un interés oculto de subir los precios y sabotear la mezcla. Algún tipo de la famosa especulación de precios. Pero también cuando se analiza toda la problemática global, sabemos que Guatemala y la mayoría de países no somos productores de combustibles. Es correcto. Los importamos al 100%. Ese es el caso de Guatemala. Claro, es el caso y de muchos países, porque Venezuela pues sí es productor, pero bueno, hablemos de la generalidad. Teniendo en cuenta la tensión que se vive en el Medio Oriente, no actual porque ellos se mantienen en tensión, luego empieza a especularse en el mundo entero qué va a pasar con el precio de los combustibles, van a subir los combustibles, va a subir incluso el gas para Europa que viene a ser terrible para esas temporadas de muy frías. Pero también esto viene a ser una carta de negociación para Guatemala. Si se adhiere y se implementa esta mezcla, también viene a ser un aliciente. Si algo pasa en el Medio Oriente, no dependo al 100% de lo que me quieran mandar o el precio que me quieran imponer. Es correcto. Ese aliciente se denomina independencia energética. Y eso es lo que todos los países luchamos por tener en nuestra política pública. No depender al 100% en alguno de nuestros sectores energéticos, como hablábamos en el sector energía eléctrica. Guatemala tiene una independencia importante. Nosotros generamos la energía que consumimos. Aquí en el tema de energía, transporte, se está buscando un poquito, ¿verdad? Un poquito, ni siquiera estamos siendo muy ambiciosos, ¿verdad? Un poquito de independencia que sería ese 10% o 5% o lo que en su caso pueda ser suministrado por los productores nacionales bajo las mismas reglas de un libre mercado que actualmente tienen los combustibles fósiles. Y eso sí es importante, Diana, recalcar. No es un privilegio. Este mercado no está hecho o direccionado a unos productores. No, hay miles de productores de alcohol en el mundo, muchísimos. Y no son igual que los productores de gasolina, ¿verdad? O de petróleo. Claro. Ellos son muy pocos y son de los países que ya conocemos. Pero realmente los números que tenemos de producción en el mundo, y los voy a citar, Estados Unidos produce 16 billones de galones con una capacidad instalada de 18 billones de galones de etanol al año, con una multiplicidad de productores, ¿verdad? No es solo un productor o dos, sino son muchísimos, ¿verdad? Muchísimos granjeros, etc. En Brasil se produce 8.6 billones de galones de etanol al año. Y la demanda de Guatemala es alrededor de 80 millones de galones para una de 10 a 100 millones de galones. Es estimado, ¿verdad? Claro. Eso representa el 0.25% de la producción mundial. Es decir, que Guatemala nunca se va a quedar sin etanol, claro, porque hay muchísima oferta. Y obviamente también hay productores guatemaltecos que lo producen y que si así dan las condiciones de mercado, ellos lo van a dejar aquí y si no, lo van a seguir exportando. Menciona que el 80% del alcohol que se produce en Guatemala se exporta. Es correcto.
al momento de existir también una demanda en Guatemala, podría generar más fuentes de trabajo. Es correcto. La huella que Guatemala tiene de producción de alcohol actualmente, según CABI, es de 29,000 empleos. Y esto puede incrementar porque obviamente los productores guatemaltecos tienen una ventaja competitiva, que es dejar el producto aquí en Guatemala. Es como los que producen huevos, es más fácil dejarlos aquí que exportarlos, ¿verdad? Claro. Por la cuestión logística, por los riesgos que representa, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso genera una ventaja competitiva natural, el que tengamos este producto aquí en Guatemala, y esperamos, y la política pública espera, que se vayan incrementando esas señales para la inversión y eso genere nuevos empleos. Y eso viene a ser muy positivo porque hablamos de descentralizar, digamos, todo el círculo de trabajo en la capital, y la mayoría de ingenios, pudiéramos decir así, también genera trabajo, mano de obra calificada para el resto de departamentos del país en donde se encuentra. Sobre todo en la costa sur es muy frecuente toda esta actividad que generan los ingenios, que es donde también se extrae todo el alcohol con todo este proceso. Es correcto. Y también es muy importante asegurar dos otros conceptos, Diana. Uno, que es que no afecta la seguridad alimentaria del país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Guatemala tiene un excedente de producción de azúcar y el alcohol se produce de un subproducto derivado del procedimiento de producción. Es decir, primero se produce el azúcar o el alimento. Qué bueno la aclaración de este tema. El alimento, y eso genera una miel que se le denomina melaza. Esa miel se le hace un tratamiento industrial y genera el alcohol, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos? Una industria de círculo cerrado. El residuo, que es la vinaza que queda de ese proceso industrial, se utiliza para fertilización de tierra, ¿ya? Y toda el agua que utilizamos, eso está en un círculo cerrado y se utiliza y no se pierde. Y asimismo, con el bagazo de la caña se genera energía eléctrica, como ustedes saben. Entonces, realmente es una de las industrias guatemaltecas más sostenibles, con certificaciones de sostenibilidad. Actualmente, el alcohol carburante que produce Guatemala contiene o tiene certificaciones de sostenibilidad que pueden ser válidas en todo el mundo. De hecho, así es. Con esas certificaciones es que pueden vender en Europa, por ejemplo. Y bueno, hoy estamos sentadas en esta mesa abriendo la información a toda la fuerza de donde puedan llegar las plataformas digitales. Este podcast lo están viendo a través de YouTube, también por Spotify y por supuesto también a través de las redes sociales. Pero estamos sentadas aquí con toda propiedad, que respalda 40 años de negociaciones, de investigación, de planes piloto. Háblenos un poco de todo ese proceso desde lo que ocurre en el año 1985. ¿Qué es lo que ocurre después, 10 años después, 20 años después, a lo que estamos llegando ahora? En resumen, son más de 38 mesas técnicas en donde han participado diversos sectores. Es correcto. En 1985 se promueve esta ley, es un decreto ley, sí es antiguo. Del 2000 al 2015 se realizan una diversidad de estudios con ayuda de la cooperación internacional, ¿verdad? Y se ve la factibilidad. En fin, el Ministerio de Energía y Minas tiene un sinfín de estudios de este tema. Del 2015 al 2020 se realizan estos dos planes pilotos, como lo describí anteriormente. Del 2023 al 2024, bueno, en el 2020 empieza un procedimiento de socialización con todos los actores de la cadena de suministro. Ese proceso tomó alrededor de 2 años, con 38 mesas técnicas, con todos los actores de la cadena de suministro, convocado por el Ministerio de Energía y Minas. Y en esa oportunidad teníamos
tiempo para debatir todos estos aspectos, ¿verdad? Que si arruina los motores, que si va a ser más caro, que si el etanol que producimos es de suficiente calidad, que si hay suficiente etanol en el mundo, si está comprobado, que 60 países. Tuvimos la visita de muchísimos expertos internacionales que actualmente también el gobierno está siendo asesorado por una variedad, porque esto no es nuevo para el mundo. Después de esas 38 mesas técnicas y discusiones, el gobierno decide reglamentar y emite un reglamento en el 2023, que es el Acuerdo Gubernativo 159 de 2023, que actualiza la ley, la hace operativa, homologa un mercado libre, ¿verdad? Porque en 1985 no teníamos mercado libre, ¿verdad? Este reglamento faculta a que la ley pueda ser operativa el día de hoy y se pueda homologar ese libre mercado de los combustibles fósiles al etanol. Y eso es lo que está actualmente vigente, con estándares internacionales muy importantes, que es lo que también vamos a hablar a continuación. Y realmente es súper interesante que Guatemala tenga esta reglamentación tan actual y que personas o entidades como US Grains Council, que es la Asociación de Productores de Etanol de Estados Unidos, que es grandísima, ¿verdad? No se parece en nada a PAC, que es chiquitita, ¿verdad? Ellos hayan emitido opiniones sobre este reglamento diciendo que lo ven con muy buenos ojos, que les parece que tiene estándares internacionales muy actuales, que están coherentes con toda esta visión global que te decía, de la intensidad de carbono, que todos los biocombustibles están buscando que haya menos contaminación, ¿verdad? Entonces, eso es realmente lo que tenemos actualmente. Este reglamento, también tenemos normas técnicas y por supuesto con la entrada al poder de este nuevo gobierno, pues él sí tomó el tiempo de revisar esta reglamentación, también de convocar a la cadena de suministro y actualmente seguimos en un proceso de diálogo convocado con el actual gobierno y en otras número de mesas de diálogo que no las he contado, pero seguimos en discusión y en diálogo. Ivanova, y si nos ponemos a hacer cuentas, 5 meses, cuenta regresiva, como decimos en Guatemala, tenemos ya el dedo en la puerta. El 1 de enero del 2026 entra en vigencia y usted va a ir a echar combustible y tiene que estar esta mezcla. Sin embargo, puede surgir cuestiones como lo que pasó con la basura, decía es obligatorio, pero no están preparadas las municipalidades, no estamos preparados como ciudadanos, no están preparadas ni las casas, esto. ¿Cómo va ese proceso de preparación? ¿Qué papel juegan los expendedores de combustible, las gasolineras? ¿Tienen que prepararse de alguna manera? Hay esos estándares que tú mencionas que ahora nos vas a especificar sobre esos estándares de calidad que se tienen que cuidar, pero también normas de seguridad, porque estamos hablando de combustible y el etanol, que también un mal juego, algo puede ocasionar algún tipo de accidentes. ¿Qué preparación tienen que tener estos expendios? Y por supuesto, si nosotros también como usuarios tenemos que preparar el vehículo o nosotros nos tenemos que despreocupar. Excelente pregunta, la verdad. Esta mezcla que ha sido implementada en todos estos países, por ejemplo, en Bolivia fue implementada, que Bolivia tiene una realidad muy parecida a Guatemala, realmente no representa un cambio al consumidor final. Nosotros como consumidor final no tenemos que hacer nada. Es falso si le dice que tiene que hacer algún cambio en su motor o preocuparse porque le va a hacer algo el etanol a su carro. ¿Por qué? Primero, porque el 90% sigue siendo gasolina, solo el 10% es etanol. Segundo, porque está comprobado y hoy pues me tomé la libertad de traer 3 cartas de fabricantes de motos que las tiene Diana y espero que las publiquen. Aquí están. Vamos a ponerlas a detalle con el equipo de producción, pero ahí están. Vamos a mencionar marcas porque ellos están dando esta certificación. Honda, ya se las vamos a mostrar. También está de Suzuki y de Bayash. Es correcto. Son las 3 marcas, digamos así, de motocicletas más fuertes en Guatemala
Y no es para menos, hay que ponerle mucho coco a esto porque las motocicletas han superado el parque vehicular de 4 ruedas. Es correcto. Ahora hay más motos que 4 ruedas. Y digamos que la edad de esas motocicletas es de 3 años, el promedio, porque vimos que con la pandemia fue que se incrementó, ¿verdad? Este parque vehicular, que es un parque vehicular muy importante para nuestro país, y sabemos lo útil que son las motocicletas, y por eso es tan importante aclarar ese punto, Diana. No es cierto, es falso que usted como motociclista vaya a tener alguna afectación en su motocicleta. Y eso no está dicho por nosotros o por mí o por una opinión de cualquier persona, sino que por los fabricantes que nos han emitido estas certificaciones desde la India, donde ya van a hacer la mezcla al 20%, y eso también lo dicen en las cartas. Inclusive uno de estas casas matrices felicita a Guatemala por seguir los pasos de India. Entonces realmente podemos ver que eso es falso y es muy importante que el consumidor final y la población reciba esta información. No es cierto, lo pueden verificar también en sus manuales, ¿verdad? En los manuales de cada una de las motos o de los carros. La mayoría ya tiene incluido, permitido el E10. Tal vez los anteriores al 2000 no incluyen eso textualmente en su manual. Sí, eso iba a preguntar porque viene E10, permitido E10. ¿Qué quiere decir esta nomenclatura tan importante? E10 es una mezcla de 10% de etanol y 90% de gasolina. Eso es lo que refiere. Eso es lo que significa E10. Algunos vehículos lo tienen, otros no, pero no afectan nada. Exacto, otros no. Y es que hay un plan piloto, una muestra mundial. O sea, la India está usando, ¿verdad? Estados Unidos lo utiliza, toda Latinoamérica o toda Sudamérica lo usa. Nosotros en Guatemala no tenemos motos ni carros distintos porque son producidos en las mismas casas matrices, no son diferentes. Claro, es correcto. Y era lo que hablábamos de la importación de vehículos. La mayoría de vehículos de segunda mano vienen de Estados Unidos. Ya usaron etanol y vienen en perfecto pues estado derivado a eso. Pueden tener cualquier otro desperfecto que cualquiera de los automóviles tienen, pero no van a tener ningún desperfecto. Y por favor, yo invito a la población a que se informe con fuentes verídicas, ¿verdad? Porque no dejemos que buenas medidas en políticas públicas nos generen dudas y mentiras y que no podamos tener en Guatemala mejor aire y mejor salud. Nos ha pasado con otros temas anteriores que por desinformación no se han podido implementar y es muy triste para nuestro país. Y tengo que hacer esta pregunta porque es otra de las cosas que se ha dicho. Sí, se quiere beneficiar a tal sector. ¿Cierto o falso? ¿Existen incentivos para cierto grupo sectorial para que se implemente esto? Es completamente falso. No hay ningún incentivo, no tenemos ninguna deducción de impuestos, no tenemos, los productores no tienen ningún tipo de beneficio legal ni fiscal en implementar esto. Ellos actualmente producen, lo exportan y podrán seguirlo exportando o dejarlo aquí. Sí se ha escuchado mucho ese tema de que es un privilegio para un solo sector. Sería un privilegio si solo ellos pudieran suministrar el mercado, pero eso no es cierto. De hecho, la mayoría del etanol que va a suministrar nuestro mercado se prevé, según las simulaciones, que va a ser estadounidense por el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos. Y porque Estados Unidos, como ya vimos, tiene un excedente muy grande de etanol. Entonces, realmente no se dejen engañar, no es así. Y muchas veces por estos mitos y por la historia que ha tenido nuestro país, no aceptamos nuevas medidas que sí nos benefician a todos. Hago y retomo la parte legal. ¿Qué dice este acuerdo ministerial que viene a darse como una actualización, el 159/2023? Acuerdo gubernativo. Sí, perdón, el acuerdo gubernativo. ¿A qué refiere esto? Viene a decir que va a ser paulatinamente el cambio, es decir, ahora tenemos 10%, 10 o 15 años después va a ser un 20%. No, aclárenos esa parte legal. Sí, no lo regula, porque la ley establece que la mezcla se debe hacer como mínimo de un 5%. Y luego puede incrementar,
No determina la ley en cuánto puede incrementar, no tiene ningún límite, solo es un límite del 5%. Más bajo que el 5% no se puede de acuerdo a la ley. El reglamento tampoco lo limita y no determina. El Ministerio de Energía y Minas cada año tiene un procedimiento administrativo que va a determinar qué porcentaje de mezcla se debe utilizar. Pero ha sido discutido en las mesas técnicas con los expertos internacionales que la mezcla recomendada para nuestro país es de un E10, porque está súper comprobado que es la mejor, la idónea para el inicio de la mezcla. Posteriormente a eso puede hacer que Guatemala, de acuerdo a lo que determine el ministerio, vaya aumentando. Nosotros nos fuimos a la calle a hacer las preguntas que más le interesa también a la población, esas dudas que afecta al ciudadano común. También está abierto los comentarios para que usted nos pueda dejar sus dudas y se las vamos a hacer llegar a la Asociación de Productores de Alcohol de Guatemala, porque ese tema tiene que seguirse documentando, tiene que seguirse socializando y con toda la transparencia del caso, porque ya lo decías tú, no se está beneficiando a ningún sector. Ya hay más de 60 países en el mundo que han implementado esto. Estados Unidos es uno de los grandes propulsores de este tipo de mezclas y repetimos, Guatemala importa una cantidad X de vehículos de los Estados Unidos, pero surgieron varias preguntas en las calles. Por ejemplo, una de estas fue, ¿es cierto que si tengo un vehículo que está abajo del año 2000, se va a ver afectado con añadirle etanol? No, no es cierto. Y hay, digamos, evidencia que ella puede buscar, publicada en la página web del Ministerio de Energía y Minas, donde carros que datan de 1974, 1989, utilizaron la mezcla en diferentes porcentajes E5 o E10, que es como la que vamos a utilizar aquí en Guatemala, y arrojan que no hay ningún tipo de daño ni ningún tipo de afectación al tanque, al motor, a los inyectores, etc. O sea que lo puede hacer con toda tranquilidad. Hay otra pregunta. Me han dicho amigos de otros países que al utilizar esta mezcla de etanol con gasolina reduce el rendimiento o vida del motor, es decir, que luego tengo que cambiar vehículo. No, para nada, tampoco. Tuvimos la visita de un argentino experto, porque les cuento que Argentina tiene actualmente una mezcla del 12%, la ha ido aumentando. Argentina sí tiene solo mezcla con alcohol nacional, les cuento. Ellos hicieron hace 15 años esta implementación y él nos comentaba que él vivió paso a paso la implementación en Argentina, que también tiene un parque vehicular muy parecido al de nosotros, ¿verdad? Con carros antiguos, imagínense hace 15 años, ¿verdad? Y ellos ningún, piloto automotor evidenció falta de rendimiento o de energía, digamos, en el motor, de potencia. No se evidenció para nada ese cambio. Recuérdense que la mezcla es de un 10% a un 90% de gasolina. Entonces, realmente no creemos que sea un tema que tenga que tener en duda la población. Tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa con los vehículos chinos? Actualmente a Guatemala están llegando muchas marcas chinas llenas de tecnología, pero también es un riesgo que se pueda generar algún tipo de corrosión por este tipo de mezcla. Totalmente falso. No, y los vehículos chinos son modernos, me imagino, son de los modelos actuales, ¿verdad? Para nada, todo el parque vehicular estándar global está completamente preparado para un E10. Como les digo, es un aditivo natural. No va a corroer, no va a generar ningún daño en el motor. Otra pregunta. ¿Cómo tendrían que modificarse las gasolineras? ¿Tendría que haber un cambio en los expendios de combustible? Sí, eso también ha sido objeto de discusión en las mesas técnicas. Lo que los expertos internacionales y que han tenido experiencia en la implementación recomiendan a los dueños de las gasolineras es que se haga un mantenimiento del tanque. Actualmente los tanques tienen de todas las gasolineras de Guatemala, sobre todo aquí en el centro del país, ya tienen materiales de estándares internacionales, ¿verdad? O sea, no es que aquí tengamos
gasolineras diferentes que en otras partes del mundo. Todos esos materiales, al igual que pueden almacenar gasolina, pueden almacenar etanol. Lo que se advierte un poco es el tema de la separación de fases. Diana, eso significa que el agua separa el alcohol de la gasolina, pero eso también genera, aunque no haya alcohol. Si hay un tanque de una gasolinera, un expendio, una estación de servicio que tenga agua, filtrada agua en su tanque, esa persona que va a esa gasolinera puede hacer que tenga agua en el tanque cuando eche su gasolina, ¿me entiendes? Claro. Entonces, la responsabilidad es el de la estación de servicio de mantenerlo hermético. Hay una regulación en el Ministerio de Energía y Minas actual, solo con gasolina, que mandata que ellos tienen que hacer un mantenimiento anual para garantizar que no haya agua en los tanques. Mira qué buen punto antes de pasar con más preguntas de la población. Esa mezcla, o sea, ¿ya va a venir el combustible mezclado o lo van a tener que hacer las gasolineras como tal? Nada, las gasolineras no tienen que hacer ningún cambio. Como actualmente se hace, la mezcla con los aditivos se hace en las terminales de los importadores de combustible. Entonces, cuando tengamos la mezcla va a ser exactamente igual. El consumidor final, 0 cambios. La gasolinera, 0 cambios, porque ya va a salir la mezcla realizada de las terminales de importación de combustible. Claro, porque también se ha especulado de esa manipulación, sí, que uno se imagina, ay no, las gasolineras primero va a llegar el combustible, después va a llegar el etanol y esto va a generar explosiones y como hay gasolineras. Sí, así se hace en todo el mundo. De hecho, no sé, las personas que han tenido oportunidad de visitar Estados Unidos, uno va a Estados Unidos, echa gasolina y no se da cuenta que tiene etanol, pero si ustedes ponen atención, dice E10 en la bomba. Y es lo mismo, esto se realiza en todos los países del mundo. La mezcla se realiza en las mezcladoras, les dicen en Estados Unidos, en las terminales digamos que tienen el combustible donde garantizan la calidad, porque el combustible fósil debe de estar garantizada su calidad, un octanaje determinado, ¿verdad? Aquí en Guatemala son las que importadores de combustible porque importamos el 100%. Si no serían, por ejemplo, refinerías, digamos, si nosotros tuviéramos petróleo, pero no tenemos. Claro. Entonces, ¿cómo lo importamos? En esa misma terminal se hace la mezcla y al igual que actualmente se mezcla el aditivo químico, en lugar de ese aditivo químico le van a adicionar etanol y todo sigue exactamente igual. La cadena de suministro exactamente igual. Por supuesto, tienen que tener normas de seguridad de traslado como actualmente lo llevan. Claro. Exactamente igual. Y lo que tú mencionas son estándares de calidad internacional, porque para tener estas terminales de combustible, digamos así, que es lo que viene a país y luego la distribución, hay protocolos específicos. Por supuesto, y hay supervisión del Ministerio de Energía y Minas y de un sinfín de entidades del Estado que actualmente garantizan que nosotros primero tengamos siempre combustible, que siempre tenemos combustible fósil, ¿verdad? Y segundo, que sea seguro para el consumidor final ir a echar gasolina a la estación de servicio. Eso va a ser exactamente igual y no tienen que preocuparse por eso. Voy a ser repetitivo con lo que mencionamos, pero es una pregunta que hizo la población. ¿Qué pasa con los que tenemos motocicleta? ¿También puede dañar todo el equipo de la motocicleta con esta mezcla? Falso, falso. Y eso también lo podemos ver y con gusto podemos facilitarte nombres de algunos expertos internacionales en ese tema específico de las motos, ¿verdad? Que tienen, pero es falso completamente. Lo están diciendo las casas matrices que son las que producen estas motos. Tienen 0 afectación con una mezcla de 10 y hasta nos dicen en algunos de esos textos que podrías tú mostrar que en India ya están yendo al 20% de mezcla. Claro. Y ya las motos están hechas para 20% de mezcla. Importante porque también la industria de los mototaxis, de los toritos, los tuktukeros, como se conoce mucho en nuestro país, donde se fabrica la mayoría de tuk-tuk, vienen de la India. Correcto. Vienen de la India y entonces ya viene con un soporte, digamos así, calibrado para un 20%. Ellos ya han avanzado muchísimo más en cuanto a este tipo de... Sí, la India implementó este programa también por razones de independencia energética.
Bueno, la India es un continente, ¿verdad? Y también por el tema de fomentar el agro del país y han tenido mucho éxito, ya van para un 20% de mezcla. Ya para retomar y agradeciendo la participación de la población con sus preguntas que nos envían, vuelvo a retomar el tema de los 5 meses. ¿En qué fase vendríamos a estar en este momento? ¿Qué preparaciones? ¿Qué tiene que haber para los expendedores? Que yo sé que van a haber muchas dudas, siguen habiendo muchas dudas. Sí, correcto. Bueno, yo lo que les puedo decir, porque yo no soy, o sea, no estoy aquí como expendedora de gasolina, claro. ni digamos, no soy parte de ese sector, pero lo que sí les puedo decir es que a la población es que ellos han participado en las mesas técnicas, ¿verdad? El Ministerio de Energía y Minas ha estado informando sobre cuáles son las actividades que se tienen que llevar a cabo. Pienso que es importante que ellos también se informen, ¿verdad? Como les digo, nosotros hemos hecho las consultas porque como hemos tenido varias dudas referente a eso, si realmente se dañan los tanques, y la respuesta es que no, de los expertos internacionales, de los expertos que han implementado esto en otros países. Estas pruebas, perdón que te interrumpa, se hicieron, digamos, de vehículos, mencionaste hasta el año 70. Sí, las pruebas pilotos sobre vehículos. Ahora, lo de las estaciones de servicio per se, si ellos realizan su mantenimiento, no tienen ningún problema para la mezcla. Lo que sabemos es que el gobierno sigue con las mesas de diálogo en este proceso informativo que tiene por objeto dar toda la información, y luego nos han informado que van a hacer un procedimiento de implementación determinado y digamos que con varias etapas, que no va a ser nada abrupto, porque sí es importante que si se hace la mezcla tenga éxito. Entonces, eso es lo único que puedo informarte, que es lo que yo sé. También no sé, no conozco si el Ministerio de Energía y Minas está pensando prorrogar un poco, tal vez algunos meses, el inicio. Que una prórroga. Ajá, el inicio no lo sé, puede ser, pero sí considero que la prórroga no va a ser indefinida. Creo que esta es una política que está lista, ¿verdad? Que lo que se necesita es más información, más difusión, pero realmente si uno lo ve objetivamente, no hay cambio para el consumidor final, ni un gran cambio para ninguno de los sujetos de la cadena de suministro. Entonces es la única medida, y además medida priorizada, que va a generar una reducción de gases de efecto invernadero sin un costo para el consumidor final. Si nosotros quisiéramos tener un carro que no contamine y sea eléctrico, tenemos que comprar un carro eléctrico. Y es donde ya empezamos a ver, ya en Guatemala ya hay carros eléctricos, pero hay como que ciertas áreas en donde se puede ir a recargar el vehículo, pero eso ya es otro tema. Va a tomar más tiempo, y de hecho nosotros vemos con excelentes ojos el tema de la movilidad eléctrica, ¿verdad? De verdad que vamos conjuntamente, ¿verdad? Esto es una medida que coadyuva aún más y que ya la hicieron todos estos países. ¿Por qué no la vamos a hacer nosotros? Por ignorancia, por desinformación. Es muy triste que sea que por eso no lo hagamos. ¿Cuál crees que a esta altura, cómo van las negociaciones? Tú decías, no se ha establecido si va a haber una prórroga. Lo que sí es cierto es que la fecha es 1 de enero de 2026 y hasta el momento no hay marcha atrás. Es lo que se ha venido recalcando en las mesas técnicas, en las áreas en donde se ha socializado esta información del cambio. Pero ¿cuál crees que actualmente es el principal desafío de Guatemala en cuanto a la implementación de estas acciones? Creo que el principal desafío es que la población en general se informe y que no se deje malinformar o desinformar, y que por mitos, que por eso se les dicen mitos, que son falsedades, entren, digamos, en una actitud o preocupación innecesaria. Bueno. ¿Se ha facilitado algún punto o lugar donde obtener más información para ir respondiendo estas preguntas ciudadanas como parte de las mesas técnicas? ¿Tienes algún No, hasta la fecha es muy buena idea, la verdad, Diana. Hasta la fecha no, nosotros somos parte
de esas mesas técnicas, ¿verdad? Como uno de los sujetos de la cadena de suministro, pero podríamos sugerir, creo que es importante que haya una herramienta, ya sea electrónica, donde las personas puedan hacer sus preguntas, ¿verdad? Creo que tal vez el gobierno lo tiene planteado ya en el momento de la implementación, lo desconozco, pero creo que sería algo muy positivo. Y qué bueno que lo abordamos desde ese punto, porque dirán, no, es que esta ley es capricho de tal sector, como decíamos, no hay incentivo, ya se aclaró esa duda. Esto viene a ser parte gubernamental, es gobierno quien tiene esta responsabilidad. Es una política pública, la verdad es que esa es la realidad, es una política pública. Ustedes como asociación están sirviendo de apoyo en estas mesas técnicas como representantes como tal, pero es gobierno quien lidera estas mismas. Es correcto, el gobierno convoca a las mesas técnicas y a las mesas de diálogo. Nosotros somos parte de esas mesas como sector productivo, nada más. Y así ha sido nuestro papel, siempre como sector productivo. Y como asociación, ¿qué papel están jugando en este factor de información? Tengo entendido que han realizado algún tipo de foros, de acercamientos académicos, justamente para socializar todos estos requerimientos técnicos y también esas bondades técnicas. Sí, es correcto. Existe en Guatemala una asociación de combustibles renovables que desde hace más de 20 años genera información, hace eventos, tiene varias redes sociales, página web. Es la asociación donde se enfoca todo el tema técnico, ¿verdad? Porque ellos tienen por objeto, digamos, incentivar el uso de todo tipo de combustibles renovables, ¿verdad? O de biocombustibles, que puede ser el biodiesel, que puede ser el etanol, etcétera, ¿verdad? Entonces ellos han realizado una labor importante en esta, y los pueden buscar en redes sociales, los pueden buscar en la página web. Hay mucho cargado en su página web. Nosotros como APAC también tenemos una página web que pueden visitar y que tiene información general de los productores, ¿verdad? Y de a dónde exportamos, cómo es el proceso productivo, si tienen alguna duda. Y es importante siempre ser muy transparentes con la información. Ivanova, ya el tiempo nos ha corrido, casi 50 minutos de nuestra charla. No lo hemos sentido a pesar de que es un tema bastante técnico. Te agradezco la apertura que has tenido, pero también que nos hayas permitido, a veces todo ese lenguaje técnico nos cuesta asimilarlo y entenderlo, pero gracias por esta explicación. ¿Algún mensaje con el cual quisiera cerrar directo a ese ciudadano guatemalteco que está preocupado por este cambio, que va a decir, no es que mi carrito no es tan moderno, se me puede dañar, no que mi motocicleta, que mi camión, y que ese mensaje llegue hasta las comunidades más recónditas de nuestra Guatemala? Pues yo los invito como guatemalteca, yo creo mucho en esta política pública de desarrollo sostenible. Los invito a no tener dudas. Esto lo hacen en 60 países del mundo, países como nosotros, con nuestro parque vehicular, con nuestros carritos viejitos, con nuestras realidades, así lo hacen y obtienen un beneficio que es para todos, un mejor aire y una mejor salud. Por favor, no se dejen engañar y apoyen esta medida que es buena para todos. Ivanova Ancheta, directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Alcohol de Guatemala, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. El espacio está abierto cuando ya se vaya acercando la implementación de esto. Esperemos que no de giros negativos, sino que al contrario, que solo vaya sumándose y que se dé toda la información y que los guatemaltecos optemos muy bien por esta medida. A usted, amigo, gracias por seguirnos siempre en YouTube, en Spotify y a través de las redes sociales. Déjenos sus comentarios, sus dudas también para hacérsela llegar a las personas indicadas para poder resolverle a usted todos estos cuestionamientos que puedan surgir y sobre todo dudas. Siempre decimos que es importante informarnos responsablemente para no caer en esta situación de desinformación y que altere la realidad de nuestra comunidad, de nuestra aldea, de nuestra colonia y de nuestra sociedad en general. Quiero leerlos en los comentarios. Cuénteme qué tema le gustaría que abordáramos en una próxima oportunidad. Y como siempre le digo, si le gustó este contenido, por favor, compártalo. También un saludo muy especial a la comunidad chapina que nos sigue muy fuerte allá en los Estados Unidos. Gracias por interactuar con nosotros a través de la plataforma de YouTube. Hasta una próxima. Nos despedimos. Gracias a todos los amigos de Estudio Avance con todo nuestro soporte técnico.